Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua del CEPN les da la más cordial bienvenida a nuestro octavo webinario gratuito 2021 con el tema de SPSS avanzado. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricio Cancela. Bienvenidos a nuestro octavo webinario gratuito del año 2021, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. Requisito de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del lunes 2 de agosto de 2021. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 2 de agosto. El enlace lo pueden encontrar en el aula webinarios. El presente webinario tiene como objetivo realizar el análisis de datos con SPS básico. Expositor. Máster Salomón Mauricio Quito Guachamín. Formación profesional. Salomón es máster en negocios, ingeniero comercial. Experiencia profesional. Salomón es profesor del Centro de Educación Continua de la EPN en áreas relacionadas a las aplicaciones de la estadística con RStudio, SPSS, Power BI Learning. Actualmente es profesor de aplicaciones de estadísticas en la Maestría de Calidad y Productividad en la PUCE y profesor de modelos de simulación en la UCE. Se dedica en el campo profesional a desarrollar modelos analíticos de alto impacto en Excel, Power BI Learning y RStudio. En este momento le damos una cordial bienvenida a Salomón. Le damos paso para que inicie con su conferencia. Infinitas gracias, Edwin. Gracias a ti por esa presentación y de igual manera con todos los presentes, muy pero muy bienvenidos. Felicito a cada uno de ustedes por dar de su tiempo en este proceso de aprendizaje. Como les comentaba, disfruten por favor de esta charla, de este webinar, con el cual vamos a ir viendo o vamos desde lo que es la estructura del beneficio de la estadística. Ahora usted va viendo de que en el mundo actual, tantos requisitos para una actividad laboral como para un ascenso o una mejora en su perfil, la estadística ha retomado un grado de importancia muy amplio en el campo laboral. Para ello, partimos de este primer punto, que es identificar la importancia de la estadística en la actualidad. Luego iremos viendo cómo es de relevancia armar estas bases de datos, que son las variables, y la estructura de las denominadas bases estructuradas. Y luego vamos aterrizando en las llamadas estadísticas aplicadas, como es la descriptiva, la exploratoria y la multivariante. Y el punto muy importante es, ¿y con qué herramientas puedo aplicarlas? ¿Cuál es el software que me es de utilidad para poder alcanzar la misma? Y aquí entramos en el primer punto, lo que es la importancia de la estadística en la actualidad. ¿Ha notado usted que día a día, cuando usted llega a su actividad laboral o cuando usted está en sus actividades de investigación, cuando usted retoma una gran cantidad de datos, sean estas levantadas de una forma primaria o una forma secundaria, uno está tan cargado de datos que en nuestra computadora empezamos a colocarlo en diferentes archivos o en diferentes dispositivos y luego nos encontramos con la gran dificultad de ¿y cómo hago que esos datos me permitan generar una información? Es ahí
Es justo ahí donde la estadística me es de gran ayuda. Los datos se transforman en información con el uso bajo esta palabra, bajo un mismo sinónimo. ¿Cuál es la característica que le da la diferencia o qué es lo que permite que un dato se convierta en información? Un dato se transforma en información cuando a usted le permite tomar decisiones. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando empezó el año 2020, el año anterior, en el que la humanidad, y continuamos viviendo estos temas de la pandemia, empezó a generar una gran cantidad de datos que se fueron generando por datos en el área de la salud, datos en el área de las finanzas, datos en el área de la banca, datos en el área del comercio. Y todos esos datos nos empezaron a llegar, y no solo a nivel nacional, sino nos empezaron a llegar a nivel internacional. Entonces, con todos estos datos, usted dice, bueno, ¿y yo qué podría armar? Entonces, ahí es donde usted utiliza la estadística descriptiva como, por ejemplo, hacer uso de identificar cuáles son los valores extremos, de identificar cuál es un sesgo por medio de establecido por medio de una simetría. O posiblemente serán que nuestros datos están muy concentrados y todo ese conjunto de estadígrafos, al unirlos, me permite construir una información. Porque con la información yo ya puedo saber de que, por ejemplo, en el área de la salud, existe un sesgo hacia el lado derecho expresado por una asimetría y él le permite tomar decisiones dentro de una unidad hospitalaria para poder determinar o planificar cuántos médicos, cuántos enfermeros o enfermeras se requiere para poder cubrir un requerimiento. Es ahí cuando ese gran conjunto de datos se transforma en información. Y saben lo que ahora se está viviendo en algunas organizaciones es de que esta información se busca que se convierta en un conocimiento. ¿Y a qué se refiere este concepto de un conocimiento? El conocimiento lo que permite es determinar, en cambio, patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento permiten establecer para una organización formas o hábitos. Como por ejemplo, cuando usted iba al supermercado, ¿recuerdan ustedes, si hacen un poquito de memoria, hace un año, las personas iban a los centros comerciales bajo un determinado cronograma, bajo un determinado horario? Y cuando uno se acercaba a lo que es el sitio donde que se hace el proceso de pago en la respectiva caja y por medio del lector óptico se va pasando los productos, estos se van registrando y van descargando del inventario de tal manera de que llega un momento en el cierre del día o de la semana, se puede determinar de qué. Luego de que ya podemos determinar cuál fue el promedio de consumo, luego de que se determina si hubo o no una tendencia hacia un producto determinado, luego de toda esa información se puede inferir y determinar cuál es el patrón de comportamiento que tienen las personas en una fecha determinada, en una hora determinada. Y es ahí que por medio de este conocimiento se empieza a dar o a surgir herramientas un poco ya más sofisticadas, como son el denominado Machine Learning. Pero el punto en el cual estamos tratando, para que quede súper clarísimo, es ¿y qué herramienta me permite pasar de información a conocimiento? La herramienta se conoce con el nombre de estadística inferencial. Entonces, miren cómo es de importante una área de las matemáticas, que es la estadística, desde un punto de vista de aplicación. Llevándole a una conceptualización, la estadística descriptiva, como ustedes lo pueden observar, esta estadística es un conjunto de técnicas, es un conjunto de métodos que nos sirve a nosotros como usuarios
Primero para que podamos recolectar. Luego cuando recolectamos, organizamos esos datos y luego lo presentamos por medio de tablas y gráficos ya generados en una estructura de información. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Miren cómo ese concepto posiblemente ya lo conocemos y la parte medular es cómo esos conceptos lo podemos aterrizar bajo una herramienta que permita generar de manera dinámica ese reporteo. A la misma vez, uno se pregunta y dice, si ese es el concepto de la estadística descriptiva, ¿cuál es el concepto de la estadística inferencial? ¿Hacia dónde se enfoca esta inferencia? La inferencia, en cambio, como ustedes pueden dar lectura, es un conjunto también de técnicas y métodos, pero tiene una característica en especial. Esta estadística es utilizada para sacar conclusiones acerca de la población. Y dice, pero ¿y cómo puedo hacer una conclusión? Esa conclusión lo hacemos en base al uso de una muestra. Cuando estudiamos a la muestra e inferimos, estamos explicando cuál sería el comportamiento poblacional. Si ustedes recuerdan en la anterior diapositiva, recuerdan que nos decía de que la manera de pasar de la información a lo que es el conocimiento es la estadística inferencial. Es por ello de que en muchas organizaciones lo que hacen es levantan datos, determinan una información y dice, si este es el comportamiento, esta es la forma de compra, esta es la manera como las personas tienen el hábito de uso de un producto, el uso de un servicio, o esta es la manera como están tomando la decisión de adquirir un bien, entonces si este es el patrón de comportamiento, podemos también inferir que eso también va a suceder en el tiempo. Entonces, bajo estas dos apreciaciones de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, y como nuestro propósito es que podamos armar una información, usted ya va pensando en el camino y dice, ¿y ahora cómo lo voy a lograr hacer esta fase? ¿Cómo voy a lograr armar todo este conjunto de datos que se conviertan en información? Porque yo trabajo en una organización, posiblemente dice usted, trabajo en una empresa, donde mis datos son continuos, mis datos son que se van creando día a día. Y es justo lo que yo necesito. Yo lo que necesito es tener una herramienta que me permita coger estos datos en información. O qué mejor aún, si con esa información lo que yo busco es llegar a armar lo que se conoce como una herramienta de patrón de comportamiento. Entonces, vaya pensando usted en la herramienta que le voy a presentar y para ello, antes de llegar a la herramienta, ahora le voy a invitar a que usted conozca qué se refiere un dato y una información. Porque cuando lleguemos a la herramienta que le voy a sugerir, en especial para poder hacer estas metodologías, usted tiene que empoderarse. Usted tiene que empoderarse del concepto o del marco teórico que nos va a permitir llegar a esa fase. Entonces, lo primero que uno determina es, ¿qué es un dato? Y de acuerdo a los marcos conceptuales, un dato se caracteriza porque puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser una imagen. Un dato no tiene mucho significado para el usuario, porque está suelto la palabra o el número o la imagen. En cambio, la información son los mismos datos, pero estos datos se encuentran ya procesados. Y estos datos procesados tienen un significado para el usuario. Y Salomón puede ser un poco más explícito. Entonces, para poder notar la diferencia entre un dato y una información, le invito en este momento a que usted cierre solo por un momento, cierre los ojos e imagínese por favor en su mente el color rojo.
¿No es cierto? Ya tiene usted el color rojo en su mente. Puede ser que el color rojo esté encerrado en un círculo, puede ser que el color rojo ocupe todo el espacio que tiene en la mente. Ahora, cambie de color, cámbiele al color amarillo y en este momento cambia al color verde. Eso es un dato, es una imagen. Ese color rojo, ese color amarillo, no tiene un significado todavía para el usuario, pero lo vamos ahora en este momento a transformar en información. Como usted sigue todavía cerrado sus ojos, ¿qué le parece ahora que imagínese que usted se encuentra, sea en el sitio cercano a su lugar de trabajo o en el lugar donde usted habita, en casa? Alrededor, imagínese el semáforo más cercano, sea a su trabajo o a casa. Imagínese, usted está frente a el semáforo y ahora colóquele los colores que usted tenía de datos: el amarillo, el color rojo y el color verde. Entonces usted se va a imaginar en el momento de que se enciende en el semáforo en el color amarillo. El color amarillo en este momento se transforma en información. ¿Por qué se transforma en información? Porque nos dice: alerta, cuidado, señor transeúnte, deténgase, porque los vehículos todavía se encuentran en movimiento. Si usted fuese la persona que está manejando el vehículo, también es una información, porque ¿qué nos está indicando? Nos dice: ponga usted mucha alerta, le dice, baje la velocidad, porque está a punto de que el color amarillo se convierta en color rojo. En el momento que se convierte en su mente, mírele en el semáforo, el color rojo nos indica que quien está manejando el auto le dice: deténgase. No le dice, ¿no es cierto?, vaya despacito, sino le dice: deténgase. Y al transeúnte nos permite que nosotros podamos cruzar de una acera a otra. En ese momento se convierte en información, porque usted ha logrado tomar una decisión. Lo mismo sucede en nuestros casos. Cuando usted tiene ese gran conjunto de datos, ese gran volumen de datos, están sueltos en el archivo 1, en el archivo 2, en diferentes o en diferentes extensiones. Ahora lo que a uno necesita es, dice, bueno, con ese gran conjunto de datos, yo deseo convertir en información que me permita explicar por qué se da esta manera de comportamiento en la compra de un producto. ¿Por qué posiblemente los usuarios van más en la mañana, van en la tarde? Entonces le va a permitir tomar decisiones y esa información va a estar atada o relacionada con los estadígrafos que nosotros vamos generando, como puede ser, por ejemplo, si existe tendencias, o como puede ser si existe algún valor que se sale fuera de lo común o fuera de lo habitual, que es el llamado valores atípicos. Entonces, ya tenemos una mejor idea, ¿no es cierto? Dice, tenemos los datos que como queremos convertirlo en información. Y ahora nos preguntamos ¿y cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la metodología por la cual puedo implementar un procedimiento que en mi organización me permita coger estos datos y transformar en información? Entonces, es ahí donde aparecen las denominadas bases de datos, donde aparecen las denominadas variables. ¿Y por qué las bases de datos son de mucha importancia? Porque para poder construir una información, ¿recuerdan ustedes el concepto estadístico de lo que era la estadística descriptiva? La estadística descriptiva nos dice que es un conjunto de técnicas que me permiten ordenar. Ese concepto es lo que usamos aquí, en la base de datos. La base de datos primero me va a darme una visión de orden. ¿Por qué me da de orden? Porque ya en la base de datos, en la base, empezamos a distinguir variables. Variables en las cuales yo ya me empiezo a organizar.
Ya vamos a ver un poquito adelante que hay las variables numéricas y las categóricas. Entonces, de la base de datos es muy importante que nosotros empecemos a distinguir entre una variable, porque la variable es la que me permite generar una medida, es la que me permite clasificar. Y aquí viene un aspecto muy importante. Hemos ido hablando de la importancia de transformar datos en información. Hemos visto el grado de importancia que es conocer la estadística, porque ella me va a permitir ir de lo que es un dato hacia transformar una información y por ende hemos visto que tanto la estadística descriptiva como la inferencial requieren de un aspecto relevante. Pero ahora usted se está preguntando y dice, mira Salomón, ¿recuerdas que yo te comentaba de que en mi actividad laboral tengo generación de datos que son continuos, datos que se van generando día a día? Y esa es la principal dificultad que me está generando, porque yo lo que busco es una herramienta que me permita generar un proceso que automatice la misma, que me permita cargar esa gran cantidad de datos, porque ya la base lo tengo definida, lo he armado ya las variables, he logrado tener una buena práctica en distinguir variables. Y lo que estoy buscando es que la base de datos, esta sea una base que me permita ir almacenando un gran volumen o carga de datos. Entonces, bajo ese precepto, cuando uno se encuentra con ese gran conjunto de datos, entonces empieza a generarse software que calzan para ese tipo de requerimiento. Y cuando vamos a hacer uso de ese tipo de software, lo que nosotros primero necesitamos partir es siempre contar con un marco conceptual. ¿Por qué con un marco conceptual? Porque es muy diferente hablar de una hoja electrónica a hablar de un software especializado o un software estadístico. Y en un software estadístico, que es lo que vamos a ver un poquito ya hacia adelante, tenemos que tener muy clarísimo nuestro marco conceptual, como es. Hemos definido que es una estadística descriptiva, hemos definido que es una estadística inferencial, hemos definido el grado de importancia de lo que es una base de datos. Y dentro de lo que es las bases de datos, existe una serie de niveles que van construyendo dentro de las variables que son los lenguajes. Y aquí tenemos el lenguaje del nivel 1, que son las variables. Estas variables son características que nos permiten medir o contar, nos permiten ordenar las observaciones. Ese es el primer lenguaje. No se olvide, las variables de un lenguaje 1 son las que, justamente, son las que se pueden medir, son las que se pueden contar. Luego pasamos al lenguaje del nivel 2, cuando ya tiene usted las variables estructuradas bajo un diseño de una base, pasamos a armar los gráficos, pasamos a construir la respectiva información de los estadígrafos por medio de los estadígrafos de medida de central, medidas de posición, medidas de concentración. Cuando ya tenemos esa estructura, se recomienda pasar a un nivel 3. Este nivel 3 es armar ya un modelamiento. Estos modelos son, por ejemplo, ya empezar a combinar las variables que hemos construido dentro de nuestra base. Por ejemplo, ir combinando variables numéricas, variables categóricas. Por ejemplo, en lo que se conoce con el nombre de la llamada estadística multivariable. Por ejemplo, armando modelos ACP, armando modelos que nos permitan ir interrelacionando entre una y dos de ellas. Y luego llegar a un cuarto nivel, que es construir los algoritmos que nos permitan armar los patrones de datos. ¿Recuerdan en la segunda diapositiva que les decía de que nosotros debemos ir armando patrones de comportamiento, patrones donde que uno vaya viendo cómo se dan los datos en una forma de
de comportarse, es decir, cómo se van correlacionando. Estos son los lenguajes que los vamos a mirar dentro de los software. Y esta es una de las maneras de cómo se lo puede medir la eficiencia que tiene un software. Porque muchas veces nos dejamos llevar por la parte del mercadeo. Y nosotros tenemos que tener la habilidad para poder distinguir si con el software que vamos a trabajar nos permite ir trabajando en estos diferentes niveles. Ya comprendido que es de suma importancia tener una base de datos, hemos comprendido de que es de mucha importancia tener en cuenta lo que es una variable. Cuando vamos a ajustarnos en un software estadístico, es de mucha importancia que usted tenga el conocimiento de cuáles son los tipos de variables que debemos incluirlos en un paquete. Y dentro de un software especializado tenemos dos tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entre las variables cuantitativas tenemos las variables discretas y continuas. Y el Salomón puede ser un poquito más explícito cuál es la variable discreta y cuál es una variable continua. Por ejemplo, una variable discreta es la que podemos contar en números enteros. Por ejemplo, nosotros podemos definir y decir, en este conjunto de datos que nosotros estamos armando, trabajamos con número de pacientes. Esa es una variable discreta, porque no podemos tener un paciente y medio, ¿no es cierto? No podríamos tener 1.5 pacientes. Si no tenemos un paciente, 2, 3, 4 pacientes, 4, 3, 2, un estudiante, 4, 3, 2, 1, 20, 30 clientes. En cambio, una variable continua es una variable que se caracteriza porque puede tomar valores enteros, incluidos los decimales. Por ejemplo, en una unidad de salud, ¿ha visto usted de que cuando llega el paciente, lo primero que se hace es, se toma la temperatura y el peso? Entonces, el peso puede venir expresado en decimales, ¿no es cierto? Por ejemplo, 120,5 libras, 87,3 libras. Esa es una variable continua. Y dice Salomón, ¿pero por qué le pones mucho énfasis? Le ponemos mucho énfasis porque les decía de que cuando vamos a trabajar con un software, uno tiene que visualizar cuál es el software que es muy afín, que es muy amigable para poder realizar este tipo de, o discriminar este tipo de variables. Y ya le voy a comentar porque usted debe estar pendiente y va a decirme, mira, pero dime, Salomón, ¿cuál es el software? ¿Cuál es el software que permite hacer esta fase? Ya les paso el dato súper importante. Primero les quiero dar a conocer cuál es el software que permite hacer estas segmentaciones de una manera muy amigable. Y luego tenemos también uno de nuestras variables de estrella, las variables cualitativas. Las variables cualitativas son las que se segmentan en nominales y ordinales. Estas variables cualitativas tienen una característica en especial. Permiten armar los denominados segmentos. Las variables cualitativas son las que nos permiten armar las tablas dinámicas en grupos o nos permiten también armar jerarquías, si estas son variables que tienen un orden. Las variables cualitativas son las de que dentro de un análisis, cuando uno arma las encuestas, permiten realizar pruebas, por ejemplo, no paramétricas como son las pruebas de hipótesis de chi cuadrado, en las cuales uno puede mirar la correspondencia o independencia que existe entre dos variables. Por eso estas variables cualitativas son de mucha, pero de mucha importancia. Bajo esa percepción ya tenemos ya las herramientas, tenemos ya las definiciones de variables. Entonces lo que nos hace falta únicamente es definir la estadística. ¿Cuáles serían las estadísticas más comunes para nuestra primera presentación? No del software, sino cuáles serían las estadísticas más habituales
que nos van a permitir realizar esa transformación, ¿no es cierto?, de los datos en información. Desde un punto de vista teórico, la estadística nos permite ir generando valores de posición central, como es calcular el promedio, la mediana, la moda, determinar valores que nos permitan ver si los datos se encuentran dispersos, si los datos se encuentran alejados o cercanos, y por ello se calculan los valores de dispersión. O probablemente nos puede ser de mucha importancia si los datos se encuentran repartidos o distribuidos de una manera equitativa, y para ello poder determinar si se tiene en un agrupamiento, sea en grupos de 4 segmentos que son los denominados cuartiles, o puede ser que no sea de mucha importancia sacar los deciles de los percentiles. Y luego pasar, recuerdan ustedes, al lenguaje del nivel 2, por medio de generación de gráficas, por medio de gráficas como son los diagramas, los histogramas, los diagramas de sectores, o poder armar una tabla de frecuencias. Todas estas herramientas son las que necesitamos irlas armando, consolidando, bajo un precepto que nos permita ir generando información. Para poder tener una forma muy amplia, uno de los conceptos que en este momento lo quiero dar a conocer es esta de la parte de la dispersión. La dispersión es de mucha importancia porque él nos va a permitir medir la concentración de los datos. Los de indicadores centrales son los que me permiten medir, por ejemplo, si los datos están en el centro, si se encuentran alejados o no. Y los de forma, como son la simetría. Estos conceptos, que son de mucha importancia, luego uno se pregunta y dice, Salomón, tengo ya clarísimo de que es muy importante conocer la parte conceptual. He visto de que ya los datos se transforman en información cuando aplico la estadística descriptiva. O de información para que se transforme en conocimiento, se utiliza la estadística inferencial. Tengo muy clarísimo, mi estimado Salomón, cómo se va armando la información en el sentido de que si nosotros tenemos los datos que queremos organizar, queremos ordenar, utilizo la estadística descriptiva, y cuando quiero hacer una inferencia, utilizo lo que es la parte de la muestra para estimar la población. Luego me dice Salomón, también yo ya en mi trabajo me he organizado y tengo la base de datos. Me he organizado porque tengo ya un buen conocimiento de qué es una variable. Tengo muy bien identificado, también tengo ya un conocimiento, al menos tengo un buen nivel conceptual de lo que es la estadística, de qué es un promedio, de qué es una mediana, de qué es una desviación, una simetría, como en la anterior diapositiva les había comentado, de identificar que de pronto una desviación me permite medir una variación, de que una simetría me permite medir si existe o no un sesgo. Y luego lo que nos estamos preguntando, y les decía, ya llego a comentarles de cuál software permite unirlos. Entonces, el software, uno de los software de nivel mundial que ha tenido mucha demanda en el campo de aplicación es el software del SPSS. Y que desde la versión 18 fue absorbida por IBM. Y esta herramienta, este software, es uno de los paquetes estadísticos que me permite transformar datos en información. Y un valor agregado que tiene el SPSS es que tiene un módulo. Este módulo se llama el Modeler. Este módulo Modeler permite pasar de la información a determinar patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento que hoy es lo que habitualmente se requiere para poder tomar decisiones, el SPSS cuenta con ese módulo. Por eso les había comentado de que por medio de un ejemplo les decía,
que uno se encuentra en este tiempo donde existe una gran cantidad de datos, por eso es de que se lo conoce con el nombre de el mundo de los llamados Big Data. Entonces, en estos tiempos de los denominados Big Data, lo que uno necesita es un software que nos permita ir absorbiendo esa gran cantidad de datos. Y este paquete del SPSS es el ideal. ¿Por qué razón? Porque las hojas electrónicas tienen limitada su número de registros. Por ejemplo, hablemos de una de las hojas electrónicas más importantes a nivel mundial. Una de las hojas más importantes a nivel mundial, así lo dice Peter Drucker. A Peter Drucker lo conocen como el padre de la administración. Él dijo que el Excel es una de las mejores herramientas, en especial hoja electrónica, que se ha aportado a las ciencias administrativas. Eso lo dijo en la década de los 90. Pero ahora que estamos viviendo en un mundo donde que hay gran cantidad de datos, una de las limitaciones que se tiene en la hoja electrónica es porque solo permite almacenar hasta 1.400.000 líneas. Y ahora usted, que trabaja en una institución, puede ser una institución privada, en una institución pública, en una ONG, donde va generando una gran cantidad de datos, la inquietud es, ¿y qué sucede si tengo más de 1.400.000 líneas y necesito de una herramienta estadística? Ahí es donde surge el SPSS. El SPSS tiene un algoritmo que permite ir, el término se llama embebiendo. Embebiendo, si tenemos un archivo CSV o un archivo plano, donde tenemos unos 80 millones de registros, sin ningún problema absorbe la información. Es por eso de que en nuestro caso, en nuestro país, instituciones como el INEC, que manejan en promedio, por ejemplo, el archivo del censo, que tiene en promedio el del año 2010, en promedio 15 millones de líneas, sin ningún problema SPSS lo absorbe. O empresas como Son Gallup, que utilizan el almacenamiento de encuestas para almacenar y tabular encuestas, utilizan SPSS. Y ahí aparece el concepto de por qué IBM absorbe y fusiona SPSS. Recuerdan ustedes de que IBM es uno de los principales proveedores de lo que son servidores a nivel mundial. Entonces IBM estaba buscando un software de alta calidad y eficiencia que permita manejar estos grandes volúmenes de datos. Entonces se fusionan los dos para poder brindar al mercado soluciones que permita realizar herramientas o que permita generar herramientas para poder manejar volúmenes de transformar información en conocimiento. Y ahí es donde aparece el modeler. Pero no solo tiene el modeler, sino que el SPSS también permite ir desde la parte más amigable, que es la estadística descriptiva, para luego irnos llevando a la estadística inferencial, luego llevarnos a la multivariable, luego irnos llevando a métodos de regresión, luego irnos llevando a métodos multidimensionales, irnos llevando a modelos de valores de procesos de modelamiento múltiple, realizar modelos de simulación. Y él ahí dice, pero Salomón tiene tantas opciones, ¿será cierto? Como ustedes lo pueden observar, aquí está recortado la pantalla donde que está la columna vertebral de este software. Y en este software es aquí donde tenemos, por ejemplo, que por medio de la opción del analizar, usted puede ir por el camino de la estadística descriptiva, se puede ir armando tablas de contingencia, semejante al concepto de lo que es tabla dinámica, pero con un valor agregado. El valor agregado es que nos permite realizar análisis de independencia. Una de las más comunes, ¿no es cierto?, que usted posiblemente las conoce, es la prueba chi cuadrado. Entonces aquí se puede realizar este tipo de opciones. Podemos ir desde análisis de correlación, análisis de regresión múltiple, de regresión simple, análisis de regresión para diferentes tipos de curvas. De igual manera, se puede ir a todo lo que son redes neuronales,
modelos de clasificación, se puede hacer reducción de dimensiones, se puede realizar modelos de supervivencia, se puede realizar modelos de simulación estadística, se puede tener temas de lo que es manejos de control de calidad, donde que contiene lo que son los análisis de Pareto, los diagramas de Ishikawa, el análisis de capacidad y incluye las herramientas para poder llegar en fase de lo que es modelamiento Six Sigma. Y el valor agregado que les decía es, ¿cómo puedo armar lo que es la fase de pasar de la información a un conocimiento? En el SPSS usted tiene esta pestaña que se llama Marketing Directo. En este Marketing Directo lo que podemos hacer es el proceso de determinar patrones de comportamiento, la nueva forma de realizar la estadística. No es que es una nueva estadística, es la nueva forma donde ya se trabaja con datos poblacionales y se puede determinar patrones de comportamiento hacia un producto, hacia un atributo que tenga la misma. Otra de las características que tiene SPSS, ¿cuál es? Es la gran facilidad en el manejo. La facilidad en el manejo aquí es que todo se trabaja por ventanas. Usted le va dando un clic en analizar, un clic en estadísticos descriptivos, un clic en ingresar la variable, un clic en aceptar y de manera automática, cuando vamos dando los clics en cada uno de ellos, como usted lo puede observar, podemos darle un clic, podemos escoger las variables. El SPSS es tan amigable porque en el lado izquierdo podemos ir observando si esta es una variable numérica. ¿Recuerdan el concepto de las numéricas que hablábamos que podían ser discretas o continuas? El SPSS le dice, mire, aquí tiene que ser una discreta. Si su variable es categórica, nos va dando con 3 círculos y si fue codificada como un texto, nos aparece la letra A. Y si es una variable ordinal, mire cómo se va generando aquí estas barras. O si es una categórica y si su clasificación es en valor numérico, mire cómo están estos círculos. Y solo se va colocando las variables, se le pulsa en el botón aceptar y de esta manera, con el software, podemos llegar a tener los resultados. Estos resultados usted los puede presentar bajo el formato de norma APA. Esta es una característica de este software. Uno lo puede programar en la parte de las opciones y le dice norma APA y directamente nos coloca para que los resultados puedan estar como usted lo ve en la pantalla. Con líneas hacia arriba, líneas hacia abajo, o también lo puede personalizar con colores. Y de igual forma tiene un proceso de presentación gráfica muy atractiva, como por ejemplo en este caso tenemos ahí un diagrama de caja que nos permite ir armando los respectivos resultados. Esa es la versatilidad de este software. Esa es la característica de esta herramienta. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿hacia dónde vamos con estas nuevas tendencias? ¿Y hacia dónde vamos con este nuevo enfoque que se está dando en este mundo que usted está viviendo? En el mundo que usted está viviendo es de que usted necesita transformarse en ser un data scientist. Usted necesita convertirse en un científico de datos. Porque las nuevas necesidades empresariales, las nuevas necesidades que contiene el mercado es que usted necesita tener habilidades y conocimientos sobre su organización. Pero todas esas habilidades y el conocimiento que tiene de la organización deben plasmarse en una forma de cómo esos datos los puedo transformar en información. Y es ahí donde aparece lo que se conoce con el nombre de el uso de la estadística. La estadística es de mucha importancia porque es la que me va a permitir transformar mis datos en información o en conocimiento. Pero ya no solo contempla el que tenga un buen marco conceptual, sino que tengo que manejar un buen conjunto de programas o de software que me ayuden a llevar la misma. Dentro del mercado profesional, usted se va a encontrar con diferentes software. Va a encontrar software como, por ejemplo, dice, yo he escuchado el Stata, el Livius, el R Studio,
he escuchado el mismo Excel, que no es un software estadístico, sino es una hoja electrónica, y tengo tantas opciones, y la pregunta es, ¿por cuál podría optar? La que podríamos optar es como recomendación muy útil, muy amigable, por la facilidad de uso, por la forma en que se puede ir creando el absorber una gran cantidad de datos y que se las pueden beber dentro de SPSS sin ningún problema, es este software. El SPSS tiene la versatilidad de poder llevarnos desde la estadística descriptiva, la inferencial, la multivariable, y puede llegar con su módulo de modeler, llegar a armar estos patrones de comportamiento. Es ahí donde esta herramienta, unida con la parte conceptual, es la que a usted le va a dar estos atributos para poder convertirse en un data science. Porque al final, las instituciones, las organizaciones, no le pagan por usar un software, sino nos pagan o se genera un valor por solucionar un problema. Y una forma de solucionar los problemas desde un punto de vista de transformar datos en información, la herramienta que a usted le va a ayudar de una manera amigable, con un alto nivel de conceptualización estadística, es el software del SPSS. Es ahí donde hoy hemos concluido, mis estimados amigos, esta primera parte del webinar, dando a conocer los atributos y características que tiene la herramienta. Doy paso nuevamente a nuestros compañeros para poder pasar a la fase de las inquietudes. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Salomón, tenemos nuestra primera pregunta. Luis nos pregunta, entre un corporativo de SPSS, RStudio y Excel, ¿cuál nos recomienda para trabajar en una microempresa? Muchas gracias, mi estimada Marcelita. Mi estimado Luis, con respecto a la inquietud que tú nos has comentado, calza de manera excelente dentro de una estructura, sea una microempresa o una mediana o gran empresa, calza muy bien la estructura de SPSS, pero por una razón en especial. Una razón en especial es, desde el punto de vista de la aplicación, cuando uno tiene un problema dentro de la organización, por ejemplo, dentro de una microempresa, uno de los principales problemas que uno se conlleva es, ¿y cómo le doy dentro de mi estructura organizacional o dentro de mi proceso de giro de negocio? Mi principal problema es, ¿qué es lo que está sucediendo con las ventas? ¿Qué es lo que está sucediendo con inventario? ¿Qué es lo que está sucediendo con los costos? Entonces, bajo esa apreciación, lo que necesitamos es una herramienta que sea muy ágil y manejable, de tal manera de que pueda ingresar dentro del SPSS los datos o pueda tener en una hoja electrónica como es el Excel los datos y luego únicamente utilizar la opción archivo abrir, y de esa manera, como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, ir a la opción analizar, escoger la opción de regresión, escoger la variable ventas o de costos y la variable tiempo y pulsar en el botón aceptar, y vamos a ver de que la herramienta directamente nos permite realizar una estimación. Los otros software mencionados no es que no sean relevantes, pero tienen una característica en especial. La característica es que se requiere de un proceso de programación. Y la fase de programación muchas veces y adentro de las organizaciones debilita la razón de ser de uso del software. ¿Por qué debilita? Porque muchas veces mi objetivo es, como te comentaba en la microempresa, hacer la proyección, pero nos debilita o nos saca del camino
y nos encaminamos tanto a concentrarnos en cómo debería realizar una programación para sacar el promedio, cómo debería hacer una programación en poder estructurar la regresión, y eso posiblemente me puede no focalizarme en mi objetivo. Entonces, en ese sentido, la herramienta de SPSS es muy útil y muy amigable en ese modelo o en esa estructura organizacional. Esa sería el objetivo, sin desmerecer los otros software que también son muy valiosos y muy valederos para la circunstancia y necesidad del caso. Ese es mi estimada. Gracias. Patricia nos pregunta, ¿SPSS tiene una versión educativa o gratuita? SPSS tiene también, en ese sentido, SPSS en comparación con un software libre, SPSS en cambio tiene un software con licencia. Tiene en cambio, asimismo, tiene que versatilidad. Puede también tener las licencias académicas, es decir, la que se solicita si en caso ustedes, por ejemplo, están en el rol de ser estudiantes de un pregrado, de una maestría. En la página principal de SPSS uno puede descargar la versión académica o puede también descargar el uso del software gratuito, que tiene una duración de 30 días para poder manejarlo y optar por ella. Esa sería la característica que tiene SPSS. Gracias, Salomón. Denis nos pregunta, para hacer un estudio de mercado, ¿qué tipo de estadística nos recomienda? Muchas gracias por esa apreciación. Uno de los puntos muy claves, y este es uno de los aspectos muy relevantes, es, imaginémonos que estamos entre amigos y cada uno saca a relucir los aspectos sobre su equipo de fútbol. Lo mismo podemos decir aquí. SPSS es competitivo con el resto de software que había mencionado, pero este software es el software, a mi apreciación y de los expertos profesionales en el tema, es el software que es útil para tratamiento y manejo de encuestas. Este es el software tan útil que imagínense que en nuestro país, cuando se hizo el tema de las elecciones presidenciales, una de las empresas que utilizó SPSS, lo que hizo fue escanear, por eso es que SPSS tiene un complemento para escanear. Usted le coloca sobre su impresora con el complemento de SPSS, escanea las respuestas y de manera automática se va llenando a la base de datos. Esa es la herramienta útil y es aquí donde, luego de que ya se levantan los datos, se almacena en SPSS, ahí podemos pasar en cambio a la estadística inferencial, porque en base a analizar la muestra, se puede inferir lo que sucede a la población. Y ahí es donde pueden ustedes usar técnicas de regresión, técnicas de lo que son reducción de dimensiones o modelos para poder hacer estimaciones de previsión. Esa sería la estructura, mi estimada Marcelita. Gabriel nos pregunta, ¿qué requerimientos técnicos debe tener mi computadora para trabajar en este programa? Dentro de lo que es el SPSS habitualmente tiene las dos opciones para que, si su computador es de 36 bits, directamente en el momento que uno lo instala, el CD o el instalador reconoce y dice, mire, este es de 32 y calza, o puede ser de 64. De igual manera, el SPSS también se tiene en lo que son versiones para Mac. Es decir, tiene para Mac y a la misma vez también para Windows. Y calza. Por ejemplo, si yo tuviese de pronto, vamos a asumir que tuviésemos una computadora antigüita en sentido de la estructura del computador. SPSS cuenta con versiones como es las versiones 15, la 16, la 17 y versiones actuales como hoy estamos con la versión número 25 para que dependiendo de la característica y del espacio que se tenga en disco se lo pueda calzar sin ningún problema. Esa sería la respuesta, Felipe. Nuestra última pregunta, Cristina nos dice, ¿cuáles son las sugerencias para crear una base de datos?
Mi estimada Cristina, la recomendación para poder crear una base de datos es siempre tener una buena práctica. La buena práctica es primero identificar cuál es una variable numérica, cuál es una variable categórica. Luego lo que se recomienda es de que las bases de datos siempre deben estar en sentido de en sentido vertical. No deben estar en horizontal, deben estar de forma de columna, porque es así como la gran mayoría de los software absorbe y los embebe. Luego, cuando ya se tienen las variables, hay que tratar de siempre buscar un software que me permita tener la capacidad de poder almacenar un gran volumen de datos para que éstas solo se vayan conectando. Y ahí aprovecho de una vez para la respuesta de Cristina, es de que SPSS se caracteriza porque tiene una conexión ODBC. La conexión ODBC es de que puede ser que la base de datos lo tengas, estimada Cristina, en un SQL Server, en un MySQL, y por medio del SPSS, en la opción de archivo y la opción abrir ODBC, se lo puede conectar al servidor y de manera automática todos los datos se van almacenando al SPSS sin necesidad de copiar y pegar. Esa sería la recomendación de construir y administrar una base de datos, estimada Cristina. Agradecemos la intervención de Salomón en nuestro octavo webinario gratuito 2021. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Una buena tarde. Una buena tarde de igual manera con todos. Gracias, Salomón, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar la actividad lúdica, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del lunes 2 de agosto de 2021. Asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 2 de agosto. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos nuevamente la intervención de Salomón y de igual forma la asistencia de todos ustedes en nuestros webinarios. Hasta un próximo webinario.